El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Te damos infinitas gracias, mi Señor, por este momento tan especial. Bueno es comenzar el día buscando tu rostro, buscando tu guía, buscando tu dirección. Y esto no es ni siquiera porque nosotros nos los hayamos propuesto. Es porque dice la palabra, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para morar en tus atrios. Eres tú quien nos despiertas cada mañana. Eres tú, mi Señor, quien nos extiendes esta invitación para estar aquí y recibir este alimento espiritual que nos fortalece, que nos llena de vida. Gracias porque a través de estas enseñanzas podemos conocer tu voluntad. Y no solo conocerla, sino estar dispuesto a vivir conforme a esa voluntad, así como en la tierra, también en el cielo. Gracias porque el anhelo de tu corazón es habitar con nosotros. Por eso dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es hermoso saber que tú estás allí a la puerta de nuestros corazones, anhelando una oportunidad, tan solo una oportunidad, para venir y quedarte con nosotros, habitando y morando en nuestro corazón. Que hoy pueda ser ese día, Dios amado, en donde todos nosotros podamos tomar esa decisión de abrir nuestros corazones y recibirte, y que te quedes viviendo con nosotros. Es lo que más anhelamos, porque en tu presencia es donde hay plenitud de paz, en tu presencia es donde hay gozo. Gracias por la presencia tuya en medio de nosotros todos los días. Gracias por hablarnos, gracias por indicarnos el camino que debemos tomar. Gracias porque a través de tu palabra recibimos el aliento, recibimos la fe, recibimos la fuerza para continuar adelante. Gracias, Dios amado, por este tiempo maravilloso, que la sangre preciosa que tú derramaste, mi amado Jesús, en la cruz del Calvario, sea derramada sobre este altar que se ha edificado a tu nombre. Y que todas estas intenciones de oración que mis hermanos traen puedan subir a la presencia tuya como una ofrenda de olor grato. Y que esa respuesta que tus hijos han estado esperando pueda venir en tu tiempo y conforme a tu propósito y a tu voluntad. Porque muchas veces hay cosas que nosotros queremos, pero el único que sabe lo que a nosotros nos conviene eres tú. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y es perfecta.
Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, entendiendo que un no también es una respuesta, entendiendo que cuando una puerta se cierra, muy seguramente otra se va a abrir, entendiendo que cuando aquello que te pedimos no lo recibimos aún, es porque seguramente tú estás formando en nosotros la paciencia, nos estás haciendo personas de fe, algo tú estás trabajando. ¿Quién es el barro para que diga al alfarero lo que tiene que hacer? Haz tú en nuestra vida como bien te plazca. Al fin y al cabo, nuestras vidas no son nuestras, te pertenecen a ti. Tú nos creaste en el vientre de nuestras madres y al morir en la cruz del Calvario, mi amado Jesús, tú pagaste el precio por nuestra redención. Te pertenecemos doblemente. Somos tuyos y hoy nos rendimos como un sacrificio vivo ante ti y nos abandonamos por completo en tus manos. Gracias, precioso alfarero, por todo lo que estás haciendo con cada vasija, a través de cada enseñanza. Te amamos con todo el corazón y nos sentimos muy felices de poder contar contigo hoy y siempre. Gracias por tu presencia. Nosotros no tratamos de usurpar el lugar que te corresponde. Aquí hay un solo pastor y no soy yo. El pastor eres tú, amado, y a ti hemos venido a escuchar y de ti hemos venido a aprender la gloria de todo lo que hoy harás. Si algo podemos comprender y entender, será solo gracias a ti. Gracias, mi amado, gracias por tocar cada vida, gracias por tocar cada corazón, gracias por revelar tu palabra, gracias por tanto amor. Gracias, mi amado, eres bienvenido y gracias por invitarnos a nosotros para estar aquí sentados contigo a tu mesa. Mi Señor, te amamos y te bendecimos, en tus manos está este nuevo día y todo lo que vamos a emprender. Que tu mano preciosa sea sobre cada uno de tus hijos hoy, que tú nos guardes en el hueco de tu mano, nos protejas y nos libres de toda tentación, de todo mal y de todo peligro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenos días, el Señor me los bendiga. Espero que ustedes hayan podido descansar muy bien. Ayer, dice la Biblia, a su amado dará Dios el sueño. El sueño es un regalo también de Dios. A veces uno dice, ay, yo quisiera que Dios hiciera un milagro en mi vida, pero el hecho de que hayas podido dormir es una bendición de Dios también, que hayas podido conciliar el sueño, porque muchas veces hay cosas que tratan de robarnos la paz, que tratan de angustiarnos, que tratan de preocuparnos, que tratan de hacernos dudar de que nuestro Dios es real, sigue siendo poderoso y que está en medio de nosotros. Pero cuando podemos descansar es una bendición de Dios. Es terrible que te acuestes y no puedas conciliar el sueño y te muevas para un lado y para el otro, preocupado, angustiado, afligido. No. El sueño es un regalo, es una bendición de Dios. Así que si pudiste dormir, entonces dile, Señor, te doy muchas gracias. No hay nada que haya ocurrido en nuestra vida que Dios no haya hecho. Por Él podemos ver, por Él podemos caminar, por Él podemos respirar, por Él podemos tener un techo, por Él podemos tener salud. Entonces hay muchos motivos por los cuales estar agradecidos con Dios hoy. Gratitud es el fundamento de la adoración y Dios anda buscando adoradores, así que hoy adórale, empieza a buscar entre las cosas que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, cosas por las cuales tú puedas estar agradecido, porque generalmente cuando viene la queja y la amargura es porque empezamos a poner la mirada en las cosas que no tenemos y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho cosas grandes. Ayer veíamos cómo Él nos amó a pesar de ser pecadores. Eso es otro motivo también para amanecer contentos, para amanecer felices. Y si estás pasando una prueba, también ponte contento, ponte feliz, porque esta puede ser la oportunidad para ver a Dios obrando poderosamente en tu vida. ¿Qué tal si empezamos a compartir esta transmisión, mis amados? Porque tenemos una carga en nuestro corazón y es que la palabra de Dios, el conocimiento de Dios llene toda la tierra. Dios quiere usarte también a ti. Ahí en tu grupo de amigos y familiares, dale me gusta, esto no es demasiado esfuerzo. Dale me gusta a la transmisión, comparte, invita a tus amigos, esas personas que tú consideras que son especiales para ti, para que ellos también vengan a disfrutar este manjar aquí
cada mañana. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí estamos listos para recibir el pan nuestro de cada día. Mi Señor, estamos hambrientos, estamos sedientos, te prometemos que vamos a comer todo este pan. Padre, gracias, que la palabra tuya, como toda palabra que ha salido de tu boca, no vuelva vacía, sino que en nuestros corazones cumpla el propósito con el cual tú le envías. Vamos a estar muy atentos a tu palabra, porque en esa palabra está la vida y vida en abundancia que necesitamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, mis amados, vamos a seguir hablando porque hemos estado estudiando acerca de la fe y en el libro de Hebreos encontramos algunos hombres de fe, pero dice al final del último texto que leímos en Hebreos que los profetas también aparecen allí como hombres de fe. Y hoy vamos a estar hablando de otro profeta. Hoy vamos a estar hablando de la fe de Joel, la fe de Joel. El libro de Joel, capítulo 2, verso 28, enseña, Joel 2, 28, dice la bendita y sagrada palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El nombre Joel significa el Señor es Dios. Joel, el Señor es Dios. Su nombre es idóneo para el tema de este libro profético, el cual enfatiza la labor soberana de Dios en la historia humana. Este profeta predicó con valor un mensaje que trascendió su tiempo. Incluso el apóstol Pedro citó una de sus profecías en uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la iglesia. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 16 al 21. Hechos, capítulo 2, 16 al 21. Dice la bendita palabra del Señor. Mas esto, Pedro está hablando de algo y está tratando de explicar qué es lo que está sucediendo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, del cual hablamos hoy. Verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Verso 20. El sol se convertirá, en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como la gente no entendía lo que estaba pasando cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, el apóstol Pedro les empieza a explicar que se trata de lo que Joel había profetizado hacía muchos años atrás. Miremos qué era lo que estaba pasando que el apóstol Pedro trata de explicar. Esto que está pasando fue lo que dijo Joel. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Esto era lo que estaba pasando. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como estamos nosotros ahora, unánimes juntos.
Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, en otros idiomas. Esta misma promesa se las había hecho no solo Joel, sino el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Se las hizo cuándo? Después de su muerte y resurrección, porque antes de partir al cielo, el Señor estuvo aproximadamente unos 40 días antes de la ascensión a los cielos. Y en ese tiempo les dijo a sus discípulos que esto pasaría. Hechos capítulo 1, versos del 3 al 8, por favor, si es tan amable. Hechos 1 del 3 al 8. Dice, atentos por favor, a quienes también después de haber padecido, se está refiriendo a Jesús, se presentó vivo, esto fue después de su crucifixión y muerte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero, aquí viene lo bueno, atentos a esto por favor. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Porque no tenían el poder. Lo van a recibir, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Note que el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo no era solo que hablaran lenguas, porque por supuesto las lenguas son un don de Dios y están escritas en la palabra. Algunos simplemente escucharon a alguien que balbuceó algunas palabras raras y ellos empezaron a repetir lo mismo pensando que eso eran lenguas. Pero el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo no era para que se la pasaran en cada reunión hablando en lenguas o temblando. No. El propósito principal de la llenura del Espíritu Santo era para que salieran a predicar el mensaje de salvación. Y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. A eso vino el Espíritu Santo. De eso se trataba el poder del Espíritu Santo. En conclusión, sin la llenura del Espíritu Santo, sería imposible que los discípulos de Jesús pudieran llevar a cabo la gran comisión.
Ahora, si era imposible para los discípulos, también será imposible para nosotros. Sin el Espíritu Santo, lo único que nos falta es poder. Porque el poder es Él el que lo otorga. Tal vez estás tratando de cambiar en sus fuerzas. Necesitas poder, el Espíritu. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, enseña lo siguiente. Mateo 28, 19 al 20 dice: Por tanto, id, esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Cuando le pregunten a ustedes, ¿qué es la Gran Comisión? Esto que Jesús le dijo a sus discípulos. Y como usted y yo somos discípulos de Jesús, esto también es para nosotros. Por tanto, id, no si ustedes quieren, no si les nace, no si tienen tiempo, no si les gusta. Por tanto, id, es una orden. Y haced discípulos. Discípulos para Jesús, no para nosotros. A todas las naciones, a todas las naciones. No es quedarse encerrado en las cuatro paredes, no, es a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El derramamiento del Espíritu Santo introdujo una nueva era, la era de la Iglesia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era un don extraño que solo se daba a unas pocas personas y por lo general solo por periodos cortos de tiempo. Cuando Saúl, por ejemplo, fue ungido como el rey de Israel, el Espíritu Santo, dice, vino sobre él. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 10. Miremos. Primera de Samuel 10, 10. Dice: Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y profetizó. Aquí está diciendo el profeta Joel que en los posteriores días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, ¿verdad? Profetizó el rey. Pero cuando Dios retiró su bendición de Saúl, el Espíritu Santo lo dejó y se fue. Primera de Samuel capítulo 16, verso 14. Primera de Samuel 16, 14. Dice aquí: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahí ya no está el Espíritu. El Espíritu Santo también vino en momentos o temporadas específicas en las vidas de Otoniel. Miremos Jueces capítulo 3, verso 10. Jueces capítulo 3, verso 10. Todo esto está certificado por la palabra. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Espíritu de Dios también vino sobre Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 34. Miremos. Jueces 6, 34. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. También vino sobre la vida de Sansón. Miremos ahora Jueces capítulo 13, verso 25. Jueces 13, 25. Dice aquí: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Está hablando de Gedeón. El Espíritu Santo vino sobre estos hombres, ¿para qué? Vino para permitirles hacer su voluntad y servir a Israel. A eso vino el Espíritu Santo. No para nosotros entretenernos con los dones y mostrarle al mundo que tenemos el poder de Dios.
El mismo Jesús, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Él iba a comenzar su ministerio y es maravilloso porque dice que después entró al desierto lleno del Espíritu Santo y cuando sale de la prueba del desierto ya no estaba lleno, sino que regresó en el poder del Espíritu. Lucas capítulo 3, verso 22. Lucas capítulo 3, verso 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero en el Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes en Cristo, y vino para quedarse. A esto es a lo que se está refiriendo el profeta Joel. Esto marcó un cambio importante en la obra del Espíritu Santo. Antes de ser arrestado, Jesús había prometido enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. Miremos esto, Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Dice: si me amáis, ¿cuántos aman a Dios? Amén, yo amo a Dios. Bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Atentos a esto, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, óigase bien, no un día, dos, o como estuvo en el rey Saúl un tiempo y después se fue. No, para que esté con vosotros, repita eso, para siempre, los domingos, los lunes, los martes, todos los días, para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, y aquí no dice Espíritu Santo, sino Espíritu de verdad. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, la verdad es un espíritu, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es decir, las personas del mundo necesitan ver para poder creer. Yo necesito ver algo para creer que el Espíritu Santo está allí. Pero vosotros, dice la Biblia, le conocéis porque mora con vosotros. Es decir, está viviendo dentro de ustedes y estará en vosotros. Estará. El Espíritu mora. Es más, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo donde mora o vive el Espíritu. El Espíritu mora con vosotros y estará, dice, estará en vosotros. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Muchos de los discípulos no entendieron. No entendieron. Jesús lo dijo. Jesús dijo, el mundo esto no lo puede recibir, esta revelación. El mundo no la puede recibir y no la puede entender, porque no le conoce. Y cuando Jesús termina de decirles esta gran revelación, muchos de sus propios discípulos que habían escuchado sus enseñanzas, que estaban con él, tampoco entendieron. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí. Y sale uno de ellos y le pregunta a Jesús, ¿cómo será posible esto, que el Espíritu Santo venga y viva en nosotros? Esa pregunta quedó registrada en Juan capítulo 14, verso 22, por favor. Vaya conmigo. Gracias. Juan capítulo 14, verso 22 dice, atentos, iglesia, no se me desconcentre. Le dijo Judas, el Señor acaba de explicar cómo el Espíritu Santo vendría y habitaría en ellos. Pero Judas no entendió. Judas, no el Iscariote.
Mire la pregunta que hace Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo no entiendo eso. Ante esta pregunta que la mayoría de incluso creyentes se hace. ¿Cómo es eso del Espíritu? Yo no entiendo. Jesús les revela cómo sería eso posible. Atentos a esto porque esto puede cambiarle su vida. Esto es yo no diría que es una perla, es una perlota, una perla gigante. Escuche, él pregunta cómo va a ser esto y aquí atentos todos porque Jesús le va a explicar de una manera sencilla cómo van a recibir al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Yo también quiero saberlo. Entonces, después de esta pregunta, Jesús responde. Aquí viene la respuesta que todo el mundo debería saber. ¿Cómo recibir al Espíritu Santo? Juan 14, 23 al 25. Juan 14, 23 al 25. Aquí está el Espíritu de Dios. Dice, respondió Jesús y les dijo, aquí viene la respuesta, atentos iglesia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, ojo a esto, y vendremos a Él, cuando amas y guardas la palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él, viviremos con Él, habitaremos en Él. Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo de Dios aquí? Recordándonos todas esas cosas. La respuesta de Jesús fue contundente. A la pregunta de Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le responde, sencillo Judas. ¿Cómo lo vas a hacer? Sencillo. El que me ama, mi palabra guardará. No solo la oirá, sino que la guardará. Es decir, no hay forma más clara de decir que amamos a Dios que guardando su palabra. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si ni siquiera leemos la Biblia? Ni siquiera tenemos en cuenta la palabra. Si ella es la que da testimonio de Él, la Biblia es la biografía de Dios, de Jesús. Algo poderoso ocurre cuando guardamos la palabra. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, quien guarda o practica o respeta la palabra u honra la palabra, recibirá inevitablemente la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted recibe la palabra, a quien recibe es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuándo? Cuando guardas la palabra. En otras palabras, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad es su palabra. El Espíritu Santo habita en aquellos que guardan o respetan su palabra. ¿Cómo saber que una persona está llena del Espíritu? Porque es una persona que vive conforme a la palabra. La de Joel fue una profecía de la permanencia del Espíritu. Permanencia. Morará por siempre. Otro distintivo de la era de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 también marcó el cumplimiento de las palabras de Joel. Joel lo dijo de la siguiente manera en Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Joel 2, 28 al 29. Dice la palabra Joel 2, 28 al 29. Dice,
Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, estaba profetizando Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice el texto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Esto qué incluye? Nos incluye a usted y a mí, sobre toda carne. Si se da cuenta, ya el Espíritu Santo no solo sería para un grupo de personas ungidas o especiales. La evidencia de que el Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles no fueron únicamente las lenguas en donde muchos se han quedado. Yo hablo en lengua, surra, bacaya, alabazanda y listo. ¿Y por qué dice surra, bacaya, alabazanda? Porque escuché que alguien hablaba así, entonces esos son lenguas y ya yo me quedé ahí. Sino la predicación del Evangelio. Mire, un creyente verdaderamente ungido, lleno del Espíritu Santo, no se conoce porque en cada uno de los servicios se pone a temblar o la piel se le pone de gallina, pensando que el Espíritu Santo es una emoción. Yo siento, no, es que lo sientas o no, Él está ahí. Algunos están esperando que llegue una paloma, como sucedió con Jesús, en forma de paloma. Otros están esperando el viento recio para poder entrar en acción. La persona que está llena del Espíritu Santo, entonces sale a las calles. La persona que está llena del Espíritu Santo, entonces predica el Evangelio. Esto fue lo que hicieron los apóstoles al recibir al Espíritu Santo. Lamentablemente muchos se quedan en esa experiencia sobrenatural y estamos llenos y solo predican de eso, y la gente cada vez que comienza el servicio empiezan a temblar, otros empiezan a caerse, pero nadie va a predicar. Mire lo que pasó con los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu. Mire lo que ocurrió. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2, 41. Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es lo que se llama un verdadero avivamiento. 3,000 personas se convirtieron. Y aquí está hablando Pedro. Pedro, recuerdan ustedes que había negado a Jesús, y Jesús antes de partir se le aparece y Jesús le dice: tú me amas, y en 3 ocasiones, y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Y Pedro desde entonces empezó a predicar el mensaje. 3,000 personas. ¿Usted sabe lo que son 3,000 personas convertidas? 3,000 personas en una sola predicación. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. 3,000 personas. 3,000 personas. Nunca antes usted ve, incluso estando Jesús ahí, dice que le seguían multitudes. Pero aquí se habla de que se convirtieron y se entregaron al Señor 3,000 personas en una sola predicación. Pero no solo eso, llenos del Espíritu Santo fueron y predicaron. ¿Y qué ocurrió? Hechos capítulo 4, verso 4. Hechos 4, 4. Dice la Biblia, Hechos 4, 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Ahora hay otra predicación. Y ya no solo se convierte en 3,000, sino que se convierte en 5,000 personas. Eso es estar llenos del poder del Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad fue la inauguración del nuevo pacto, que había sido ratificado por la sangre. Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas 22, verso 20 dice la palabra. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De acuerdo a los términos del nuevo pacto, cada creyente recibe el Espíritu Santo. Mire qué dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14.
Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ojo, ya fue hecho, no dice serás, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras, y cuando dice arras, se está refiriendo a un adelanto. Es como cuando usted va a hacer un negocio y usted primero hace una promesa de compraventa. Estas son las arras. Este es el adelanto que doy. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados. ¡Wow! Gracias, Señor. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente en Cristo en el momento de la salvación, ya que viene a habitar permanentemente en los hijos de Dios. Algunos todavía están esperando la venida del Espíritu Santo, como algunos están esperando todavía la venida del Mesías. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 dice, Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos, no dice seremos, fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Se nos dio de beber. En el libro de los Hechos hay 3 derramamientos del Espíritu Santo a 3 grupos de personas diferentes en 3 momentos diferentes. El primero fue para los judíos y prosélitos en Jerusalén, Hechos capítulo 2, ya lo vimos. Fue el segundo grupo, un grupo de samaritanos creyentes, eso está en Hechos capítulo 8, versos 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Dice la palabra Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, cuando usted recibe la palabra, ¿se acuerdan que Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra? Estos recibieron la palabra. Dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, después de haber recibido la palabra. Por eso es importante recibir la palabra. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El tercer grupo fue a un grupo de gentiles creyentes. Esto ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 44 al 48. Dice Hechos 10, 44 al 48. Está Pedro predicándole a Cornelio, a sus familias y unos invitados que estaban ahí en su casa. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, como espero que caiga sobre todo el que está escuchando este mensaje hoy. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No era para unos cuantos ungidos, sobre toda carne. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48.
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cabe destacar, mis amados, que Pedro estuvo presente en las 3 manifestaciones, 3 veces. Dios envió el Espíritu Santo con señales demostrables mientras que cumplía la gran comisión. El mismo Espíritu Santo que venía sobre los judíos, sobre los samaritanos y gentiles de la misma manera, en presencia del mismo apóstol, mantuvo unida a la iglesia primitiva. En esa época no había una iglesia judía, no había una iglesia samaritana y una iglesia romana, sino que había una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Había un solo Señor y había una sola fe, un solo bautismo. Miremos qué dice Efesios capítulo 4, verso 5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, uno solo. Hoy día hay más religiones que niños felices, como dice la canción. Y la gente ama más a la religión que aquel de quien habla la religión. Es impresionante, pero sí. Es que yo soy católico, es que yo soy cristiano, es que yo soy protestante, es que yo soy... No, yo soy nada, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. El derramamiento del Espíritu es diferente de la llenura del Espíritu. Son 2 términos que muchas veces se suelen confundir. Derramamiento con llenura del Espíritu. El derramamiento fue una venida única del Espíritu Santo a la tierra. La llenura ocurre cuando nos rendimos al control de Dios sobre nuestras vidas. Se nos manda a ser llenos del Espíritu. Miremos qué dice Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18. Dice la palabra de Dios aquí. No os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En este sentido, es posible que el creyente sea lleno del Espíritu o que apague el Espíritu. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Pero es que yo no siento el Espíritu, yo no hablo en lengua, yo no he sentido ninguna manifestación sobrenatural, la piel no se me ha puesto de gallina, yo no me he caído. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no ha venido sobre mi vida. No. Lo que pasa es que puedes avivar el Espíritu o puedes apagar el Espíritu. Y atentos a esto, porque puede estar ocurriendo es eso, que hemos estado apagando al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y por eso no podría decir que no lo sintamos, sino que no nos rendimos a Él, no nos importa lo que Él piensa, no nos importa lo que Él dice, hacemos nuestra vida a nuestra manera y nunca le pedimos dirección a Él. Hay gente que dice con frecuencia, yo me siento solo, me quiero morir. ¿Cómo que estás solo? ¿Acaso no sabes que el Señor dijo que su Espíritu estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo? Mire qué dice el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 19. 5, 18 al 19. Dice aquí, Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 19. Dice la palabra del Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso 19. No apaguéis al Espíritu. Es decir, que la falta de gratitud puede apagar el Espíritu. Así que, si tú no quieres que el Espíritu se apague en tu vida, deja de estar quejándote de la situación que vives, de lo que estás atravesando, porque la queja es lo contrario a la adoración. Y el fundamento de la adoración es la gratitud. Tú no puedes adorar a Dios si no estás agradecido con Él.
No, yo agradezco a Dios el día que me dé lo que yo necesito. No, es que te dé o no te dé, Él es digno de ser alabado. La ingratitud, mis amados, hace que el Espíritu de Dios se apague. Por eso es necesario la adoración. No hay cosas. Yo no sé si usted ha tenido contacto con una persona desagradecida. ¡Ay, Dios! Hasta el Espíritu se apaga en una persona desagradecida. No nos vamos a apagar nosotros. Gente a la que tú estás ayudando, le estás tendiendo la mano, le estás brindando y nunca te agradece. Aunque uno no debe hacer las cosas para que lo agradezcan, por supuesto. Pero hace bien cuando la gente reconoce, hey, gracias. Y por lo menos Dios espera eso, ha sido tan bueno con nosotros. Pero Dios hace un milagro, hace dos, hace una cosa y sigue esa insatisfacción, esa falta de alegría frente a la vida. Eso apaga el espíritu. Miremos qué otras cosas pueden apagar el espíritu, porque hoy se trata de que volvamos a encender al Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Si usted creyó en el Señor, por supuesto, si se arrepintió, si cree en su palabra, si la atesora, si la guarda. Efesios capítulo 4, versos 24 al 32. Por eso es que el Espíritu a veces usted no lo siente o no lo oye, o si lo oye, hay otras voces que suenan más fuerte al interior de su corazón. Efesios 4, 24 al 32 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primero dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está corrompido. Está corrompido. Hay que despojarse. Pero no solo despojarse, vestirse del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo esté ahí. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, no tienes que hablar mentira. Porque la mentira apaga al Espíritu Santo de Dios en ti. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase un día, 2 o 3, bravo o molesto por una situación. No pequéis. Airaos, pero no pequéis. La ira y el enojo hacen que el Espíritu Santo de Dios se apague en tu vida. Verso 28. El que hurtaba, y cuando decimos hurtar, habla también de hurtar diezmos y ofrendas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida. Hay que cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las malas palabras apagan al Espíritu Santo en la vida de una persona. Una persona mal hablada evidencia de que el Espíritu Santo no habita en una persona así. Verso 30. Y no contristéis, aquí lo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas, no lo saques corriendo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya fue hecho. Verso 31. Y sigue hablando más cosas que pueden apagar el Espíritu. Quítense de vosotros toda amargura. Donde hay amargura, el Espíritu está apagado. El enojo apaga el Espíritu, la ira apaga el Espíritu, la gritería apaga el Espíritu, la maledicencia apaga el Espíritu y toda malicia apaga el Espíritu. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, si no quieres apagar el Espíritu de Dios, lo mejor que deberías hacer es perdonar a quien te hizo daño y desatar perdón. En cualquier caso, el Espíritu Santo permanece con el creyente a diferencia de la época del Antiguo Testamento, en la que el Espíritu Santo iba y venía.
La llenura del Espíritu viene como resultado directo de la sumisión a la voluntad de Dios. Y el apagar el Espíritu es un resultado directo de la rebelión contra la voluntad de Dios. Algunos todavía buscan un derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo específico de personas en un lugar o tiempo determinado. Sin embargo, no hay apoyo bíblico para la repetición de tal evento al estilo de Pentecostés. La iglesia ya ha comenzado. Los apóstoles ya han puesto los cimientos y debemos basarnos en ello. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. A veces cantamos canciones que piden que el Espíritu Santo venga. La realidad es que Él ya ha venido sobre nosotros en el momento de la salvación. Y una vez que viene, no se va, se apaga, se contrista, que es otra cosa muy distinta. El derramamiento del Espíritu es una profecía cumplida que marcó el comienzo de la era de la Iglesia y el nuevo pacto en el que todos los creyentes se les da el Espíritu Santo. Desconocemos los antecedentes biográficos de Joel y los datos que se pueden recabar sobre el libro que lleva su nombre, y mucha información depende de la época en que se ubique el ministerio del profeta. Sin embargo, su mensaje posee una combinación de llamado al arrepentimiento y promesa de misericordia que es común en los mensajeros enviados de Dios. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿Por qué has apagado mi Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué no lo tienes en cuenta? ¿Por qué no fortaleces tu relación con Él? Mucho del contenido de su enseñanza puede hallar una aplicación práctica en cualquier época. Los estudiosos presentan diferentes fechas posibles en las que Joel profetizó. A pesar de que se desconoce con certeza la fecha del libro, el impacto en su interpretación es mínimo, independientemente de la fecha en que Joel ministró. El bosquejo del mensaje que predicó Joel es clarísimo. 1. La plaga de las langostas recién experimentada fue un juicio de Dios. Y número 2, el juicio posterior. Él habló de que el Espíritu Santo se derramaría, pero habló también de un juicio posterior, que él llama el día del Señor, que será aún más grave que el primero. Así que debemos estar atentos porque es necesario que le busquemos a Él con todo el corazón. Ambos acontecimientos constituyen el fundamento para su reprensión a los ancianos y al pueblo de Israel. Al final de su libro, incluye una advertencia a las naciones. Mire la advertencia que hace el profeta Joel. Por eso es importante volver a cultivar esa relación con el Espíritu que ha sido derramado sobre toda carne. Joel capítulo 3, versos del 9 al 15. Joel 3, del 9 al 15. Dice así: proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Verso 11. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Verso 12. Despiértense las naciones porque están dormidas. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya no viene el Señor a salvar, sino a juzgar. Verso 13. Echad la hoz
porque la mies ya está madura. Es decir, aquellos corazones dispuestos para recibir la palabra están listos. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Vas a tener que decidir. Verso 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. La preocupación del profeta Joel se enfocó en abordar el día del Señor, que es una referencia al juicio de Dios, la restauración o recompensa de su pueblo y la reivindicación de su nombre. Es tiempo, mis amados, y es el llamado fuerte que Dios nos hace hoy a todos, es que le demos al Espíritu Santo, por favor, el lugar que se merece en nuestras vidas. Que no sigamos apagando con nuestras actitudes al Espíritu Santo con el que fuimos sellados. Y la pregunta que alguien se haría es, ¿cómo saber que el Espíritu Santo está en mi vida? ¿Cómo yo sé eso? Preguntémosle a la palabra. Miremos qué pasa. Cuando el Espíritu Santo está en una vida, miren los síntomas, podríamos decir. Los síntomas de cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona. Juan capítulo 16, versos del 7 al 11. Estos son los síntomas. Síntomas de que el Espíritu Santo está ahí. Dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, o el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Es decir, cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, esa persona tiene quien la consuele, ¿verdad? En momentos de abatimiento, tiene a su Consolador ahí, que le da paz, que le restaura, que le levanta, le hace sentir que no está solo, que está respaldado. Dice, mas si me fuere os lo enviaré. Verso 8. Y cuando venga, mira qué va a hacer el Espíritu Santo. Y esta es una, como dijimos, un síntoma o una evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona. Y cuando Él venga, no dice que usted temblará. Lo que dice es que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, ¿cómo saber que el Espíritu Santo está en mi vida? Porque tengo convicción de pecado. Si yo sigo pecando y no me doy cuenta, si yo sigo haciendo cosas que no agradan a Dios y no hay arrepentimiento en mi vida, entonces el Espíritu Santo o no está en mí o yo no le hago caso. Él me convencerá de justicia. Cuando el Espíritu Santo está, usted se da cuenta, yo fallé, yo me equivoqué, yo necesito arrepentimiento, necesito. Si usted no siente nada de eso, el Espíritu Santo no está. Y tiene que clamarle al Señor porque el Espíritu Santo venga, porque Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Cuando el Espíritu Santo está, te lleva a creer en el Señor y en su palabra. Verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo no solo te convence de pecado, sino que te convence de que Jesús al morir en la cruz del Calvario te justificó por su sangre, y también te convence de que habrá un juicio final, y eso va a hacer que tú mires las cosas de Dios con seriedad y que tengas que apartarte de lo que sea necesario. Eso hace el Espíritu Santo morando en la vida de una persona. No es que yo temblé, que la piel, que sentí un escalofrío. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y esa persona tiene voz. Es su palabra.
Termino con esto. Si el Espíritu Santo quiere recibir, tu vida entera a Cristo le debe rendir. Yo no sé si hay alguien en este lugar que anhela con todas las fuerzas de su corazón ser llenado por el Espíritu Santo. Sé, amado Dios, que el anhelo de tu corazón es poder derramar de tu Espíritu sobre toda carne. Lo profetizó Joel. Y creo que este es el tiempo donde tú vas a quitar esos corazones de piedra y vas a colocar esos corazones de carne, porque un corazón de piedra no le entra nada, ni siquiera la palabra. Y muchas veces hemos recibido enseñanzas tras enseñanzas y parece que nada pasa. Lo primero es quita nuestros corazones endurecidos por la duda, por la incredulidad, por la religiosidad, por tantas mentiras que el enemigo nos ha vendido. Y danos, oh amado Dios, un corazón de carne que pueda ser sensible a todas estas verdades eternas que tú nos has hablado hoy. Hoy, amado Dios, te rogamos que tú coloques tu ley en nuestras mentes y la escribas en nuestro corazón. Los discípulos no entendían cómo recibir al Espíritu, y tú les das la respuesta. Es sencillo: si ustedes me aman, guarden la palabra. Y si ustedes guardan la palabra, va a suceder algo. Vendremos a ustedes y haremos morada con ustedes. Así de sencillo. Entonces, ¿qué necesitamos para que el Espíritu Santo more? Creer en la palabra, guardar la palabra. Entonces, el Espíritu Santo habrá hecho su morada en nosotros. No tendremos que esperar otro Pentecostés. No tendremos que esperar que el Espíritu Santo vuelva a venir, porque ya está con nosotros. Esa voz que te redarguye cuando haces algo que no está bien es el Espíritu. El problema es que tal vez hemos anulado al Espíritu Santo de tal manera que no le preguntamos nada, ni lo tenemos en cuenta para nada, y llevamos nuestra vida a nuestra manera, y nos irritamos, y mentimos, y engañamos, y todas estas cosas han hecho que el Espíritu Santo empiece a apagarse. Hoy solamente te decimos, Señor, que tú nos perdones. De corazón te lo pedimos. Por no haber honrado tu Espíritu Santo, por haber pensado en ocasiones que tú nos habías abandonado, que nos habías dejado solos. El apóstol Pablo tiene que hablar a su discípulo como tú nos hablas hoy. Y le dice el apóstol: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. El avivamiento no se necesita para alguien que no conoce del Señor. El que no conoce del Señor necesita nuevo nacimiento. El avivamiento es para aquellos que conocen al Señor y se han apagado. Y hay una iglesia cuyo fuego se ha ido extinguiendo con el paso del tiempo. Se ha ido apagando poco a poco el aceite. Y hemos empezado a caer en unas corrientes filosóficas y en unas creencias raras que se han filtrado al interior de la iglesia y nos han hecho dudar de las palabras que el Señor nos ha hablado. El Espíritu Santo, hemos sido sellados con las arras, el adelanto de nuestra redención. Y por eso te damos gracias, Dios amado. Perdónanos por las veces que dudamos de tu presencia, porque entramos en eso que el mundo entra, y es querer recibirte si te ve. Pero tú dijiste, el mundo no puede recibir esto porque no le ve ni le conoce. Yo no quiero ser de esos que tienen una relación contigo, Espíritu Santo, si te ve. No necesito verte, solo tengo que creerlo. Gracias, creo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo está sobre nosotros. Por eso Jesús, cuando comienza su ministerio, lo primero que saca a relucir es un texto de Isaías 61 que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y hoy proclamamos lo mismo. Di conmigo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Cuando el Espíritu Santo está, entonces hay compasión por los perdidos. De manera que, Señor, hoy asumimos el llamado que tú nos has dado y llevaremos el mensaje tuyo en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Gracias por lo que has ministrado, gracias por derramar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y ayúdanos y enséñanos a poder cultivar una relación contigo. No estamos solos, tú estás con nosotros.
David lo decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Hoy hay un pueblo que se siente huérfano cuando el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Hay un pueblo triste, deprimido, que se siente sin fuerzas, abandonado. El Señor nos ha traído en este día para recordarte que Él nunca te ha dejado solo y que su presencia estará contigo, siéntalo o no, todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. ¿Lo puedes creer? Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y a todos ustedes, mil gracias de todo corazón. No olviden conectarse con nuestra radio, Verdades Eternas Radio. ¿La puede encontrar dónde? Ingresando a la página www.verdadeseternas.co. Allí podrá conocer más acerca de este ministerio. A todos ustedes, mil gracias. Suscríbase por favor al canal de YouTube, si no lo ha hecho. Siga la página de Facebook. Y mañana, si Dios permite, nos volvemos a encontrar en este lugar para seguir sumergiéndonos en el río de su Espíritu Santo. No olviden, si al Espíritu Santo quieres recibir tu vida entera a Cristo, debes rendir. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.